Camilo no tiene vida social. Ah, pensé que había más gente, güey.
Me adueño de ti, de tu forma de ser, cuando tus ganas te Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va todo bien o no? Por favor, me prenden ahí, me activan las camaritas ahí para verle el rostro caro fachada, gracias. ¿Cómo va todo bien o no? Sí, señor. Está lloviendo por aquí, no sé por allá en su lado cómo es el clima. Por Pucha, otro lado. no, pues no está lloviendo, pero está haciendo un frío muy tenaz para No. nosotros los viejitos. ¿Sí o no? ¿Cómo va todo? ¿De resto bien? Sí, señor, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, eso es lo más importante. Bueno, ya vamos lista aquí rapidito a ver cuáles es que ponchamos hoy, a ver si no. Entonces tenemos por aquí Luisa Camila. Presente. Gracias. Karen Joana. Presente, profe. Gracias. Brando Snyder. Presente, profe. Gracias. Karina Paola. Angie Brigitte. Presente, profe. Gracias. Melissa Andrea. Presente, profe. Gracias. Sandra Liliana. Presente, profe. Gracias. Johan Jair. Presente, profe. Gracias. Me falta aquí. Karina Paola. Sigamos por este lado. Camilo Esteban. Presente. Gracias. Angie Geraldine. Presente. Gracias. Daniela Cano. Presente. Gracias. Yerly Marixa. Presente. Gracias. Luis David. Presente. Gracias. Lady Alejandra. Profe, ya está incapacitado. Ok, voy a poner Maca entonces. Listo. Laura Daniela Marín. Presente. Gracias. Jason David. Presente, señor. Por acá. Andrei Alexandra. Presente, profe. Gracias. Britney Geraldine. Britney Geraldine. Hola. Presente, profe. Gracias. Luisa Fernanda Rodríguez. Profe, ya no le sirve el micrófono, pero pues está en clase. Ok, listo. Ya acá la miramos. Laura Daniela Sánchez. Presente, profe. Gracias. Y tenemos Eric Johan. Presente, profe. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos Karina Paula Ureche. ¿Llegó o no llegó? Presente, profe. Ah, bueno, toca así porque si no, otro cero para que aprenda.
Bueno. Cierro aquí, cerramos aquí. Guardar. Muy bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Todo bien o no? Sí, señor. Sí, Con señor. ganas doy de hacer la nómina. Señora, Con ganas doy de hacer la nómina. pues si quiere, diga, con mucho gusto le pongo para que vea cómo la haga, pero es que primero tienen que tener los parámetros para hacerla. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, porque es que si no, no tiene sentido. Si uno siempre quiere primero hacer las cosas, pero hay que mirar mucho la parte, digamos, procedimental y fundamental, porque pues hacer números es lo de menos. Y ahorita, pues, a ti que pongo una vieja que les enseñe para que para que vean que sí es cierto. Una profesora, claro. Y después yo los agarro por cuenta mía. ¿Estamos ahí? No se estresen que de todas maneras ahí tenemos que llegar. Pero lo importante es saber por qué se dan las cosas y por qué se deben hacer. ¿Listo? O sea, les empiezo en todo, para todas las partes de la vida, ¿no? Bueno, muy bien. Estuvimos hablando, llegamos a hablar de básicamente lo que eran hablamos de horas extras, ¿sí o no? Sí, O el señor. tiempo extraordinario, ¿cierto? Hablamos también de que tenían extraordinaria. eso de la jornada extraordinaria, hablábamos de esa jornada extraordinaria que obviamente, ¿cierto? Habrían unos recargos, ¿cierto? Para esas horas, ¿correcto? Ya arrancábamos diciendo que podríamos cuadrar primero lo que era el valor diario del día, valor del día, ¿cierto? Que lo dividíamos el salario básico sobre 30 días porque se suponía que nosotros todos trabajábamos 30 días y a su vez ese valor hora ordinaria también lo podíamos, una vez obtenido el valor de la hora ordinaria, obtenido el valor del día ordinario, hallábamos el valor de la hora ordinaria y lo multiplicábamos por unos factores. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ojo a lo siguiente, vamos a ver si aquí tenemos el... Bueno, maestría, a ver, compartimos. Hablamos también que otra de las deducciones permitidas eran, ¿cuáles? Muy bien, la retención en la fuente, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, señor. Ok, que básicamente pues esas retenciones también son permitidas y que también pueden haber embargos y ese tipo de cosas que pues incluso nosotros tenemos que dar la autorización, ¿no? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Vamos a observar coloquemos un titulito que diga fórmulas. ¿Dejamos algún título o no? No, señor. No, señor. Coloquemos, porque ya hablamos de las provisiones para las prestaciones sociales y hablábamos del 8.33 y ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces, recuerde que también en un momento determinado se pueden dar, digamos, tenemos que llegar a hacer el cálculo preciso de cómo debe ser. Entonces, coloquemos por favor ahí fórmulas para el cálculo de las prestaciones sociales. ¿Listo? Y decimos punto aparte. Las prestaciones sociales son beneficios legales que el empleador debe pagar a sus trabajadores. Coma, adicionalmente al salario ordinario.
coma, para atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. Punto aparte. Existen las prestaciones sociales legales que la ley ha establecido en el Código Sustantivo de Trabajo a favor de los trabajadores y extralegales y prestaciones extralegales las que los empleadores conceden libremente, coma, por La que los empleadores. la que los empleadores conceden libremente. Prestaciones extralegales, las que los empleadores conceden libremente, coma, por convención o pacto colectivo Por y que convención. sobre o pacto colectivo y que sobrepasan las prestaciones legales. ¿Listo? Pronto ustedes han escuchado que muchas empresas, en varias empresas se tienen prestaciones extralegales. Por ejemplo, una prima de vacaciones, ¿correcto? Recuerde que la ley dice, pues a la final que nos tienen que pagar a nosotros esos 15 días obligatorios, ¿cierto? Pero cuando uno llega, lo que le da la empresa a uno, ¿qué es? El tiempo, ¿sí o no? Entonces muchas personas a veces prefieren no salir de vacaciones porque dicen, no, pues llegamos y quedamos pelados, ¿cierto? Hay empresas que tienen esa prima de vacaciones, por ejemplo, en lugar, sale la persona de vacaciones y le dan una prima de 7 días, por ejemplo. Entonces, por lo menos tendrá cuando regrese esos 7 días. ¿Estamos claros? No olvide, lo que le pagan a uno es el tiempo. Le pagan sin trabajar, mejor dicho. ¿Listo? Muy bien. No dicen nada, creo que calla otorga. Entonces decimos punto aparte, cesantías. Este beneficio tiene como fin brindarle al trabajador un medio de subsistencia a la terminación del contrato de trabajo. Punto seguido. Existen dos regímenes para liquidación o para la liquidación. Existen dos regímenes para la liquidación y pago de las cesantías. Punto y coma. Los trabajadores vinculados con anterioridad al 1 de enero de 1991. Anterioridad.
al 1 de enero de 1991. Claro que queda un poquito ya, pero bueno. Coma, están sujetos al régimen de retroactividad de las cesantías. Al régimen. Retroactividad de las cesantías. Recuerde que la ley 50 de 1990, eso fue lo que eliminó, ¿no? La retroactividad de la cesantía. Bueno, ya hablamos de eso, espere, terminamos la idea. ¿Listo? De retroactividad de las cesantías, coma, de acuerdo con el cual estas se liquidan en su totalidad a la terminación del contrato de trabajo. Y los trabajadores vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1991. Vinculados. Con posterioridad al 1 de enero de 1991. Y aquellos que habiéndose vinculado con anterioridad a esta fecha, se hayan acogido al régimen de esta ley, entre paréntesis, ley 50, ¿no? Coma, están sujetos a la liquidación anual de las cesantías. Punto seguido, para trabajadores con salario integral. Para trabajadores con salario integral, coma, las cesantías están cubiertas con el pago de la mensualidad del salario integral. Del salario. Integral, con el pago de la mensualidad del salario integral. Punto aparte. De acuerdo a lo establecido en la Ley 50 de 1990, De acuerdo aquí, profe. a lo establecido en la Ley 50 de 1990. El empleador liquida las cesantías al 31 de diciembre de cada año y las deposita a más tardar
el 15 de febrero del siguiente año, en las cuentas individuales de cada trabajador. Punto seguido. Estas cuentas son manejadas por las sociedades administradoras de fondos de cesantía. ¿Son manejadas? Por las sociedades administradoras de fondos de cesantías. ¿Listo? Muy bien, punto aparte puede ser. Las cesantías son una prestación social establecida en los artículos 249 a 258. Establecidas. En los artículos 249 a 258 del Código Sustantivo del Trabajo. Punto y coma. Todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores como auxilio de cesantías un mes de salario por cada año de servicio. Y proporcionalmente por fracciones de año de acuerdo a los saldos acumulados por fracciones de año y proporcionalmente por fracciones de año de acuerdo a los saldos acumulados a 31 de diciembre. De cada año, obviamente, ¿no? Punto seguido. El cálculo de las cesantías se efectúa a través de la siguiente fórmula. ¿Listo? Estamos aquí, entonces mire la cesantía acá. La cesantía es igual. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok.
Entonces decimos que la cesantía es igual a ¿qué? Al sueldo básico más el auxilio de transporte por el número de días laborados en el año, sobre 360. ¿Qué es eso? Pues si duró todo el año serán 360. Si duró 3 meses, 90. Si duró 3 meses, 2 días, 92 días. ¿Está claro? Eso es lo que se llama o proporcional por fracción. ¿Listo? Entonces, para que tomen nota de esta formulita, ¿ya la tomaron? Repito, cesantía es igual al sueldo básico más el auxilio de transporte, ¿cierto? Por los días laborados en el año sobre 360 días. Acuerden que las empresas trabajan con mes comercial, ¿listo? Y con año comercial. Todos los meses de 30 días, ¿listo? Por eso es que al año le dan 360. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, señor. Punto aparte, entonces coloquemos ahora intereses sobre cesantías. Y hablamos entonces de el régimen de 2 puntos, ¿cierto? No, punto aparte. El régimen de cesantías con liquidaciones o con liquidación anualizada, o sea, con liquidación cada año, pues, contempla el pago de intereses sobre las cesantías Contempla el pago contempla el pago de intereses sobre las cesantías punto seguido, puede ser. Cuando el trabajador se encuentre afiliado a un ¿Podría fondo. repetir? ¿Qué quieres que te repitan? Oh, muy bien. Intereses Que sobre en las cesantías. cesantía, intereses sobre cesantías. El régimen de, punto aparte, ¿cierto? El régimen de las cesantías con liquidación anualizada o cada año, ¿cierto? Con liquidación anualizada o cada año, lo mismo. Contempla el pago de intereses sobre las cesantías. Punto seguido. Cuando el trabajador se encuentre afiliado a un fondo administrador de cesantías privado, coma, el empleador cancelará al trabajador el interés legal del 12% anual. Al trabajador. Al trabajador el interés legal del 12% anual o proporcional por fracción. Coma, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
¿Listo? Otra vez, entonces, miremos acá. Ah, cónchale. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. La fórmula de intereses sobre cesantías es la siguiente. Entonces, mira, aquí le dice. Interés sobre cesantía es igual a ¿qué? A la cesantía, o sea, el valor que me dio acá, ¿cierto? Al valor de la cesantía por los días laborados en el año por 12% sobre 360. ¿Listo? Ya saben que este 360 refiere a los días del año. Ahora, el trabajador pudo haber trabajado, digamos, la cesantía le dio 100.000 pesos. El trabajador pudo haber trabajado 10 días. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, claro. Entonces ahí usted por eso le coloca aquí días laborados en el año, 10 y por el 12%. De todas maneras, de esto vamos a hacer unos ejemplos, pero ya me interesa es que tengan también las fórmulas para que las puedan aplicar. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí. Sí, señor. Profe. ¿Tomamos nota de esto también? Dale. Señor. Me voy ahora entonces para la prima. Prima legal. O prima de servicios. Entonces decimos que, a ver, porque si no se me control ve acá. Entonces de la prima legal decimos 2 puntos. Prima legal o prima de servicios, como lo quieran colocar, ahí está. Entonces decimos que toda empresa debe pagar a cada empleado 15 días de salario, coma, a más tardar el último día del mes de junio. O sea, generalmente será ¿cuál? 30. 30. El 30 de junio, correcto. Si quiere, colóquele ahí entre paréntesis 30. ¿Listo? Y 15 días de salario en los primeros 20 días del mes de diciembre. ¿Listo? Entonces, ¿eso por qué 20 días en el mes de diciembre? Porque me imagino que lo tienen cuadrado con respecto a que las personas van a hacer sus compras de Navidad y todo ese tipo de cosas y entonces a derrochar la prima, digo, a invertir la prima o a gastar la prima. ¿Listo? Entonces decimos punto aparte. Según el artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo, coma, Según artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo, coma, la prima de servicios no es salario. Ni se debe computar como salario en ningún caso. Coma. Tratamiento que se ¿Cómo, le... ¿Cómo? como Ni se salario? ni se debe computar como salario en ningún caso, coma. Tratamiento que se le da
a las demás prestaciones sociales. Punto aparte. En caso de que el empleado opere con un contrato de trabajo a término fijo, coma, la prima de servicios se calculará en proporción al tiempo laborado. Coma, cualquiera que éste sea. Punto aparte puede ser. La base para el cálculo de la prima de servicios es el salario básico más el auxilio de transporte coma, horas extras, coma, comisiones y cualquier otro pago considerado como salario. ¿Listo? Punto aparte puede ser. En cuanto al auxilio de transporte, coma, este no es factor salarial, coma, Este no es, este no es factor salarial, coma. Pero por mandato expreso del artículo séptimo, pero por mandato. por mandato expreso del artículo séptimo de la Ley Primera de 1963, De la ley primera. de 1963. Coma,
Este se considera incorporado al salario para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales. ¿Listo? De liquidación. De las prestaciones sociales o de prestaciones sociales. ¿Listo? Muy bien. Punto aparte. El cálculo de la prima se realiza mediante la siguiente fórmula. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo mi pantalla o no? Coño, si quiere perder esto. No, señor. Es que este muchacho se quiere perder. Ya, profe. ¿Listo? Ok. Entonces, prima de servicios, decimos promedio mensual, ¿cierto? Promedio del salario mensual devengado en el semestre. ¿Por qué el semestre? Porque recuerde que son, ¿qué? Cada 6 meses. Cada 15 días, ¿cierto? O sea, son 15 días por cada 6 meses, correcto. ¿Estamos ahí? Muy bien. Por el número de días laborados en el semestre sobre 360. Recuerden que para esto, o más bien, los pongo en contexto. Antes de la ley 50, si mal no estoy, sí. ¿Qué pasaba? Que yo, por ejemplo, para que me pagaran prima, yo debía haber trabajado mínimo 90 días en el semestre. Si yo trabajaba, por ejemplo, 89 días aquí, ¿cierto? No tenía derecho a prima, porque eso le decía la ley. ¿Estamos? Pero hoy en día, de acuerdo a esa ley, pues que si trabajo 10 días y tengo derecho a prima, pues me tienen que pagar los 10 días. ¿Estamos ahí? Por eso hablamos de o proporcional por fracción. ¿Listo? Sí, señor. No se lo olviden, ¿no? Promedio salario mensual devengado en el semestre. Estamos hablando aquí que tiene que incluir también las horas extras, las comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Entonces me vamos ahora para lo que se llama vacaciones. Punto aparte. Vacaciones. Entonces decimos que las vacaciones consisten en un descanso remunerado que recibe el trabajador equivalente a 15 días hábiles de vacaciones.
por cada año de servicio. Punto seguido. La mitad de las vacaciones pueden ser compensadas en dinero durante la vigencia del contrato, coma. Previo permiso del Ministerio de Trabajo y Protección Social. Ah, este mal. Oiga, ¿qué pasó aquí con esta? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Profe, Ah, bueno, oiga, ¿y esto qué pasó? Que es un bajón. Previo permiso del Ministerio de Trabajo y Protección Social, ¿no? Punto seguido. Si el contrato termina sin que el empleado haya disfrutado de su periodo de vacaciones, coma, es obligatorio compensar en dinero, entre paréntesis colocamos sin necesidad de permiso, pues si ya le terminó el contrato de trabajo, ¿qué permiso va a pedir, sí o no? Entonces, entre paréntesis coloquemos sin necesidad de permiso. Y de manera proporcional al tiempo trabajado. Punto seguido. Al cumplir cada año de labores, coma, el trabajador tiene derecho a disfrutar de los 15 días hábiles de vacaciones liquidadas sobre el último salario básico de vengado. A ver, aquí otra vez. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? La fórmula, punto aparte, la fórmula para el cálculo de las vacaciones es 2 puntos, y aquí la tenemos, mirar. Las vacaciones son iguales al salario básico mensual por el número de días laborados en el año sobre 720. ¿Por qué 720?
¿Quién se le ocurre algo? Ya se les olvidó, porque es una quincena, ¿se acuerda? ¿Estamos? En otras palabras, ¿cuántos días tiene un año comercial? 360. 360, ¿correcto? Entonces, si fuese un mes, ya saben, ¿no? Sería sobre 360, pero como son 15 días, entonces lo hacemos sobre 720. ¿Está claro? ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, obviamente, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo una liquidación o estamos haciendo una terminación de contrato de trabajo. Vamos a mirar acá. Déjeme un titulito que me diga liquidación del contrato de trabajo. ¿Listo? Pongamos un titulito ahí mientras les comparto aquí la conferencia de doña Elsa para que ella, eso les va a servir también. Eso sí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Está reproduciendo. Está cargando. ¿Listo? Sí, señor. Ok. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, apreciados suscriptores, estudiantes y demás. Hoy vamos a continuar con la clase que les tenía prometida, que es ya la clase de nómina, pero en Excel. Sí, en este Excel nosotros vamos a resumir todo lo que tiene que ver con el tema de la nómina. ¿Se escuchan bien? Explicados en anteriores clases. Sí, profe. Que ustedes han estado comentando. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer otro resumen, otro repaso, como siempre lo hago, de las partes de la nómina. Tenemos por columnas, la nómina se divide. Bueno, ok, ahí les van a recordar o a repasar más o menos, digamos, los campos que vimos ahorita, ¿cierto? Donde estábamos hablando, los que vimos nosotros, del total de vengado, total de deducciones y eso, ¿listo? Ahora que se me hizo el volumen de esta vaina. En varias columnas tenemos el código. En muchas empresas a cada trabajador se le asigna un código. Para este ejemplo únicamente los he enumerado. Le colocamos el documento de identidad del trabajador, los nombres, aquí están, aquí los vemos. Bueno, cabe aclarar pues que estos nombres son ficticios, los documentos también son ficticios, no concuerdan nada con la realidad, solamente se han tomado para los ejemplos de esta clase. Bueno, entonces tenemos la parte de devengado, que es donde nosotros vamos a relacionar todo lo que recibe el trabajador. Tenemos la columna del sueldo básico mensual. Nos movemos más hacia la derecha y vamos a encontrar el deducido, que son todos los descuentos que se le va a hacer al trabajador. Bueno, anteriormente las nóminas se hacían manuales y se hacían a mano y se dejaba en la nómina un espacio para la firma del trabajador. Actualmente
se da muy poco este caso, porque ya la mayoría de empresas está cancelando con transferencias bancarias, así que ya se ha omitido mucho de que el trabajador tenga que firmar la nómina. Ya más bien queda el soporte que da el banco a realizar la transferencia. Bueno, y en otros casos tampoco se coloca la nómina, sino que al trabajador, llegado el caso, si la empresa le da un cheque o le cambia el cheque en efectivo y le entrega en efectivo el salario del trabajador, entonces la empresa le regala, le obsequia un desprendible de nómina. Así más o menos como este estilo que estamos viendo acá, donde va a aparecer el nombre, el documento en el que se le está cancelando y todos los conceptos. Ahí se le tiene que explicar al trabajador cuáles fueron sus pagos durante el mes que se le está liquidando o la quincena. Bueno, y como una visión, por estar trabajando este Excel, yo he querido manejar la parte de trabajo extra de una forma automática, muy sencilla, muy casera. De pronto un experto en Excel puede que se ría de mis fórmulas, pero de todas formas, ustedes saben que yo elaboro todo el trabajo para que se estudiantes en sus tareas, en sus labores de contabilidad. Entonces yo hice un cuadrito acá en donde estoy detallando la hora extra diurna, la hora extra nocturna, el recargo nocturno, la hora festiva diurna, la hora festiva nocturna, la hora extra festiva diurna y la hora extra festiva nocturna. Y para sacarle el total. Entonces, ahora vamos a explicar cómo va enlazadas todas estas fórmulas o todas estas casillas. Bueno, eso es por una parte. Más abajito vamos a encontrar entonces las provisiones para las prestaciones de nómina, la contabilización para esas provisiones, y a la derecha vamos a encontrar la contabilización de la nómina. No se preocupen si ven toda esta hoja llena de muchas fórmulas, de muchos números. Voy a ir paso a paso, voy a ir bien despacio para que todos puedan captar muy bien los datos, porque tiene que ver con la nómina. Igualmente, como todas mis clases, esta plantilla les va a quedar ahí abajo en la descripción del video para que el que la necesite la descargue libremente. Libremente la puedan usar, la puedan acomodar, le puedan adaptar a sus necesidades. Ya ustedes, ya tendré muchos seguidores que serán unos expertos en Excel, entonces ya dirá que la puedo cambiar así o de otra forma, bueno, cada uno a su gusto. Entonces vamos a iniciar entonces con este tema. Es muy sencillo, supremamente fácil. Yo solamente tengo que configurar un trabajador en todo el ejercicio, y ese trabajador, o sea, la configuración que haga a ese solo trabajador, yo lo voy a copiar en los demás. Entonces va a ser supremamente fácil. Para los días laborados, yo he creado unos ejemplos aquí para estos trabajadores. Los he sacado también de no los he adaptado, los he tomado como simplemente ejemplo. Bueno, y he tomado también unos salarios básicos mensuales. Los que tengo resaltados acá en amarillo son probablemente trabajadores a los que hay que sacarles una retención en la fuente. Bueno, cuando ya esté en la parte de deducciones por retención en la fuente, les voy a explicar. Bueno, entonces vamos a trabajar este primer trabajador, este número 1, que es Acevedo Ayala Fabio Andrés. Él gana 700.000 pesos al mes. Laboró durante el mes que estamos liquidando, el mes X,
laboró 12 días. Entonces, yo lo que debo hacer es, fíjense acá la fórmula que yo les he colocado. Lo único que hice fue tomar el sueldo básico, lo divido entre 30 días que tiene el mes y lo multiplico por el número de días laborados. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo voy a borrar esta formulita y vuelvo y la hago. 700.000 lo divido entre 30 y lo multiplico por 2. Y me da 280.000. Entonces, yo tomo esa formulita y se la copio a los demás. Bueno, yo ya tengo todo aquí prácticamente configurado. Entonces, yo lo único que voy a hacer es explicarles y les voy diciendo dónde sale cada cifra. Entonces, si ustedes observan acá, yo ya he ido, yo ya configuré todas las fórmulas, ya configuré todas las fórmulas y esa es la forma como queda el básico de vengada. Bueno, entonces vamos a trabajar las horas extras y los recargos. ¿Sí? Vámonos, vamos a hacer acá, vamos a necesitar el salario básico ahora para liquidar las horas extras. Entonces vamos a inmovilizar esta parte para poderla nosotros trabajar la parte vertical. Bueno, entonces, lo mismo en las horas extras. En cada hora extra yo coloqué un ejercicio como un ejemplo y he colocado aquí unas horas que están al azar. Las he colocado al azar. Bueno, prácticamente lo que hice fue copiar, pero si cambio el número de las cifras en cualquiera, va a cambiar todo la plantilla que les tengo. Entonces, eso fue lo único que yo hice. Entonces, fíjense cómo les voy colocando los datos, estoy colocando las cifras. Son cifras ejemplos. Yo creo que es como mejor subirle el tamaño a la letra. A ver cómo muy pequeña, vamos a colocarle a 2. Bueno, entonces tenemos aquí que para la hora extra diurna, a su vida ya la Fabio Andrés trabajó 10 horas. Ah, bueno, aquí se me olvidó esta parte. Ahora sí. Entonces tenemos que para nuestro primer ejemplo, él trabajó 10 horas extras diurnas. Entonces lo único que tenemos nosotros que hacer es proceder a calcular esas 10 horas extras diurnas. ¿Sí? Acá al frente. Cada una. Entonces, fíjense muy bien en la fórmula. ¿Cómo realizamos la fórmula? Yo tomé el sueldo básico mensual, ¿sí? El sueldo básico que lo tenemos acá, ¿sí? Acá lo tenemos. Tomé ese sueldo mensual, lo multipliqué por la cantidad de horas, lo multipliqué por el factor que lo tenemos acá arriba, miren, ahí les coloqué el factor, y agrupé esa multiplicación para que el resultado de esa multiplicación lo pueda yo dividir en 240. Recuerden que en las anteriores clases de videos de clases de nómina está video por video explicando este tema. Entonces, esta es la fórmula general para calcular cualquier hora extra. Lo que tenemos que tener a la mano sería el factor. El factor que es lo que cambia para todas las fórmulas.
De resto, ya se tiene todo. Entonces, fíjense que vamos a destapar entonces esa fórmula. Si ustedes lo pueden hacer manualmente, se van a dar cuenta que si lo hacen manualmente ahí con una calculadora, se van a dar cuenta que ese valor es el que en realidad les está dando. Y lo que yo hago ahora es destapar los demás valores para los demás trabajadores que ya los tengo liquidados. Entonces, fíjense que, bueno, importante. Lo que yo hice acá en la fórmula fue, mira, aquí donde dice AC7, es decir, lo que corresponde al factor, lo único que hice fue inmovilizar ese dato para que ese dato quede para todos los trabajadores. Es decir, cuando yo realizo una fórmula, yo tengo que tomar para cada uno de los trabajadores esta misma casilla aquí del valor de la alza diurna. Entonces, para que no se me corra, para que no se me mueve, yo lo único que hice fue, miren, volvemos acá y le digo yo que me multiplique por AC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo la inmovilizo? ¿Cómo la quedo? La dejo chiquita para que ese valor me quede para todos los demás. Yo le doy F4 para que se me quede ahí como un valor fijo. Para que para los demás trabajadores, en las demás fórmulas únicamente me vayan cambiando el sueldo básico mensual y la cantidad de la hora extra diurna. Bueno, entonces haga su liquidación ustedes ahí de una forma manual con una calculadora y verán que les va a dar lo mismo. Bueno, lo mismo sucede para las demás horas, ¿sí? Yo lo único que tomé acá fue de diferente, fue el factor. Y también lo mismo, fíjense en esta fórmula, lo que yo hice fue tomar este AE7, que es el que corresponde al factor, y lo dejé como un valor quieto, estático. Es decir, que sirva para las demás fórmulas ese mismo porcentaje y solamente me varíe el valor del salario y el valor, la cantidad de la hora, la cantidad de la hora extra nocturna. Y lo mismo, yo ya había copiado aquí internamente todas las fórmulas, porque si no se saldría un video supremamente extenso. Y así sucesivamente para todos los demás conceptos. Entonces, yo aquí en la parte superior izquierda he colocado los factores de cada hora extra, factores que ya hemos visto en los anteriores videos. Los he formulado, los formulé todos. Todas las fórmulas que ustedes están viendo acá están adaptadas para que este valor acá no cambie a nadie. Entonces, fíjense que hice lo mismo, apliqué la misma fórmula de las horas extras, la general, le dije, tomen el sueldo básico mensual, ¿sí? Tomen el sueldo básico mensual, multiplíquenmelo por el factor y multiplíquenmelo por las horas que se trabajaron de recargo nocturno y a esa suma de esas multiplicaciones divídamelo en 240. Fíjense que todas las fórmulas están dadas bajo la fórmula general. Lo único que cambia es el factor, nada más. Entonces, lo que voy a hacer ahora es destapar el resto de datos para que ustedes revisen bien cómo está cada una. Vamos a destapar esta parte. Entonces, fíjense que en cada una está la fórmula, ¿sí? Está aplicada la fórmula.
Bueno, cualquier duda, cualquier cosa que se les presente en la formulación, le pueden dar de la siguiente manera para que miren cómo viene relacionadas aquí en fórmulas. Le dice rastrear precedentes y entonces él mismo con las flechitas así, con las linecitas estas de color azulito, les va a mostrar cuál es, los punticos quiere decir cuáles fueron los datos que fueron tomados en el momento de aplicar estas fórmulas. Y acá le quitan la flecha, lo mismo pueden hacer con cualquier valor. Le dice rastrear precedentes y el sistema le va a decir de dónde se deriva cada una de las fórmulas, de dónde se toman los valores para que no tenga ningún pierde. Vamos a quitar aquí las flechas y bueno, vamos a hacer un ensayo suponiendo que no hubo recargos nocturnos. ¿Sí? Entonces yo lo que hago, los borro y ya, todos me quedan ceros, todos los valores automáticamente cambian para toda la plantilla, todos cambian. Lo único que tienen que tener es mucho cuidado es en no borrar las fórmulas. Bueno, y aquí vendría en esta columna el valor total de las horas extras y de los recargos, que es lo mismo, vamos a destaparlas, que sería ya muy fácil. Es la suma, el valor total de las horas es la suma de, esa sí vamos a hacerla más despacio, es la suma de todos los valores, de cada uno de las horas extras o de los recargos que trabajó cada uno de los trabajadores. Entonces vamos a hacerlo más bien despacito. Yo le dije aquí, súmeme, sumen el valor de la extra diurna, sumen el valor de la extra nocturna, sumen el valor del recargo, sumen la hora festiva, sumen la hora extra festiva nocturna, sumen el valor de la hora extra festiva diurna y sumen el valor de la hora extra festiva nocturna. Bueno. Entonces, acá, por favor, no nos podemos equivocar. Pues, lo que tenemos que hacer es realizar la fórmula o desarrollar la fórmula con mucho cuidado, ¿sí? Porque, ¿qué tal? A mí se me escape por decir, vamos a borrar nuevamente, entonces yo por la rapidez, acá aquí eso, y se me da por sumar este 10, pues me va a quedar mal liquidado a mí este trabajador. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar con mucho cuidado solamente lo que yo realmente necesito sumar, ¿sí? Yo necesito sumar solamente los valores. Es más, mire, el sistema también me va mostrando cómo, con colores diferentes, cuáles son las casillas que yo voy tomando. Bueno, ¿por qué? Porque es importante hacer bien esta fórmula, porque esta misma fórmula es la que yo le voy a copiar a los demás. Entonces, lo que yo hago es copiarla a los demás para que me den pues el mismo valor. Entonces, fíjense que acá se ha mantenido estable, no cambió ninguna cifra. Bueno, eso quiere decir que acá este primer trabajador nos quedó bien liquidado. Vamos a tomar acá. Vamos a colocarle que 12. Vamos a ampliar acá. Listo. Y bueno, ahora sí vamos a sumar. Vamos a sumar de manera vertical lo que le cuesta a la empresa todas las horas extras diurnas, ¿sí? Y cuántas horas extras diurnas trabajaron durante ese mes. Y aquí lo único que yo voy a hacer es sumar. Aquí con autosuma, yo le digo súmame desde el último trabajador hasta el primer, con mucho cuidado también. Y lo que yo hago de aquí en adelante,
Yo solamente necesito copiar la misma fórmula que ya están, que ya las tengo predeterminadas. Y ya, bueno, ya supe que todas las horas extras, todo el valor de las horas extras y los recargos me costaron a mí o a la empresa 26 millones de pesos. Bueno, para la siguiente nómina, ¿yo qué tengo que hacer? Muy fácil. Lo que yo debo hacer es que borro las horas extras y vuelvo y las configuro de acuerdo a lo que haya trabajado en el nuevo mes. Entonces ya tenemos las horas extras. Entonces yo lo que hago es traer ese dato que está acá, este que está acá, miren, ¿no? Lo que yo hago es traerlo acá a esta columna donde dice extras y recargo. Entonces es muy sencillo, yo le digo, mira, más, y me voy y copio esta columna, lo que está en este valor. Y ¿qué hago? De ahí en adelante hacia abajo, lo único que hago yo es copiar lo mismo. ¿Sí? Lo único que hago yo es copiar hacia abajo. Copien el total de las horas extras de ese trabajador. Y listo. Entonces, fíjense que la nómina es sencilla. Lo único que debemos tener bien en cuenta es tener los conceptos de nómina bien esclarecidos en cuanto a las horas extras y los recargos. Bueno, ya las comisiones, estos son ejemplos, ¿no? Esta empresa le da comisión a algunos trabajadores y da algunas bonificaciones, pero de vengados pueden haber otros más. Que para este ejercicio solamente les traigo estos dos. Entonces, en las comisiones, también lo mismo, yo me he diseñado, yo generé estos datos y digo, bueno, que los únicos que van a recibir comisiones son ellos y aquí están los valores. Entonces, yo cogí al azar el valor de la comisión y les dije, cojan el salario básico y sáquenle el 10%. Eso es como por hacer el ejemplo. Las comisiones pueden estar configuradas o pueden estar pactadas de diferentes maneras entre el trabajador y la empresa. Lo mismo para la bonificación. Yo también creé ahí como unos datos imaginarios, pues coloqué unos datos imaginarios para las bonificaciones y dije que bueno, el que recibe comisión no recibe bonificación. Pero eso es solamente un ejemplo. Es como para este ejercicio que estamos haciendo con NAMI. Y viene pues lo más sencillo todavía, que vamos a sacar ahora, vamos a sumar ahora el total de vengado. El total de vengado. Entonces, pues el total de vengado, ya sabemos que es la suma pues de los de vengado. Entonces, fíjense que le dije, súmeme, autosuma, y le dije, súmeme, el básico de vengado, las extras, las comisiones y las bonificaciones. Listo. Y ahí hacia abajo, pues copio la fórmula para todos los demás. Y ya, me quedó el total de vengado. Bueno, saqué este total de vengado sin incluir el auxilio de transporte porque varias de las provisiones y de las apropiaciones se van a hacer únicamente con el total de vengado sin tener en cuenta el auxilio de transporte. Entonces, a cada parte yo coloqué el auxilio de transporte, que también lo tengo formulado. Ese sí tiene una fórmula para que me determine que de acuerdo a los dos salarios mínimos, fíjense acá,
yo le digo que tome le digo que me tome el salario básico mensual, ¿sí? Que revise que si es igual o es menor a 1.232.000, que corresponde a los 2 salarios mínimos como requisitos para recibir auxilio de transporte. Entonces yo le digo que si corresponde a 1.232.000, entonces que me tome el auxilio de transporte de este año, que es 72.000 para Colombia, que lo divida entre 30 y que ese que me da ahí, que los 72.000 dividido entre 30, como me da el valor del auxilio de transporte para un día, pues que me lo multiplique por el número de días que trabajó durante el mes. Bueno, es una fórmula condicional. Y lo mismo la aplico para todos los trabajadores. Entonces vemos que acá el trabajador número 2 gana más de 1.232.000, ¿sí? Los que ganan menos, mire, este gana más, la mano gana más, entonces no les están liquidando al auxilio de transporte. La idea es que ahí sí el sistema lo haga solo, también para no, bueno, que lo haga solo, porque igual el Excel es una herramienta muy útil para este tipo de cálculos. Bueno, y ahora sí voy a sacar el devengado con el auxilio de transporte. Pues muy fácil también. Yo le digo, sumen el total de devengado y el auxilio de transporte, y tengo ese dato. También para liquidar ahora más adelante el valor de el valor de las provisiones del mes, las provisiones y las apropiaciones. Ahora vamos a continuar con el deducible. Lo mismo, ya teniendo los conceptos de nómina, ya procedemos únicamente a liquidarla. Entonces vamos a liquidar la salud. La salud, vamos a, aquí tenemos ya los porcentajes de descuento al trabajador de la salud. Entonces, le decimos, la salud se toma únicamente con el total de vengado y no se le incluye el auxilio de transporte. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar acá el total de vengado, y sobre este valor vamos a sacar nosotros el valor de la salud. Lo mismo para la pensión. Entonces, fíjense, ya les tengo formulado todo. Y fácil, vamos a decir aquí en fórmulas, para crear precedentes, y ya me está diciendo que tome este valor y lo multiplique por el 4 para que me diera este valor. Listo, entonces ya vamos a quitarlas y vamos a destapar el resto de fórmulas. Lo mismo para la pensión. Vamos a destapar las fórmulas de la pensión. Bueno, hicimos lo mismo. En las fórmulas de la pensión, fíjense que le dimos ese 4 aquí, en el dato del 4%, para que ese porcentaje se nos mantenga estable para todos. Lo mismo que en la pensión, también colocamos estable el dato del 4%, de manera que si en Colombia subiera ese descuento de pensión al 4.5, yo solamente tengo que cambiar este dato. Y automáticamente me está cambiando todo a la vez. Bueno, entonces lo mismo, ya sabemos, la salud, la pensión se liquida sin el auxilio de transporte. El fondo de solidaridad, que son un aporte del 1% para trabajadores que ganen más de 4 salarios mínimos en Colombia. Entonces los 4 salarios mínimos suman
1.464.000. Bueno, para el Fondo de Solidaridad, los que ganen más de 4 salarios mínimos tienen un tratamiento diferente según unas tablas de unos porcentajes. Para este ejercicio, pues no voy a entrar en detalles, solamente le voy a liquidar a todos los trabajadores el 1%, pero tengan por favor en cuenta, cuando ustedes vayan a liquidar de la realidad el Fondo de Solidaridad en un trabajador que gana más de 4 salarios mínimos, entonces hay que aplicarle una tabla especial, que igual voy a dedicar una clase más adelante a explicarles cómo se hace este tipo de liquidación. Por ahora vamos a destapar esta primera fórmula. Como este es un trabajador que gana menos de 2.474.000, entonces no tiene derecho no tiene requisito para descontarle el Fondo de Solidaridad. Pero fíjense que el señor Alarcón, acá es el número 2, él sí gana más de 2.464.000 pesos. Y también está formulado, fíjense bien la fórmula, dice que toma el total de vengado, al total de vengado, compárelo, si gana más de 2.464.000, yo le digo, mire, tomen ese valor y sáquenme el 1%. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Y lo que hice fue copiarla, también lo mismo, en todos los demás. Y a todos les está liquidando el 1%. También es una fórmula condicional. Y vamos a subir porque veo que estos números muy pequeños. Bueno, y continuamos con la retención en la fuente sobre salarios. También voy a destaparles aquí el dato. Un dato también imaginario de los salarios, de los sueldos que tenemos acá. Pensaría que estos tres son los únicos que tendrían base para liquidar retención en la fuente sobre salarios, que tampoco voy a explicar en esta clase porque hay que hacer una clase exclusiva para explicarles cómo se hace esta liquidación. Entonces, estos datos están acá como muy, no son reales, pero calculo que más o menos podría ser esa la liquidación. En otra clase, sí, con mucho gusto vamos a mirar cómo, y vamos a tomar estos ejemplos. Cuando realice el video vamos a hacer los ejemplos para estos tres trabajadores que ganan 7.500.000, 3.900.000 y 8 millones, y con esos valores yo voy a hacer el ejemplo de la próxima clase, de la clase que realice sobre la retención en la fuente de salarios. Bueno, entonces estos valores también son imaginarios. Y bueno, continuamos con el deducido, el aporte del sindicato, que también son datos sacados únicamente para el ejemplo. Entonces yo coloqué acá que vamos del sueldo básico mensual, se va a hacer un aporte del 2% al sindicato. Pues ya está liquidado ahí, está formulado. Fíjense bien, dejé como valor estable el 2%. Y bueno, ahí terminamos ya de liquidar el total deducido. Y ahora lo que tenemos que hacer es sumar, así como sumamos el total de vengado, también vamos a sumar el total deducido, teniendo mucho cuidado al realizar las sumas. Bueno, aquí no hay tanto inconveniente porque están todos los valores seguidos. Entonces, lo que yo puedo decir es que puedo decirle acá que me sumen la salud, la pensión, el fondo de solidaridad, la retención en la fuente de la aporte al sindicato. Entonces,
va a ser muy fácil. Vamos a subir acá y vamos a copiar. Listo. Entonces ya tenemos el total deducido para cada uno de los trabajadores. Y el neto a pagar, pues muy fácil. Ya sabemos la fórmula. Vamos a tomar el total de vengado. Fíjense, el total de vengado. Vamos a colocarle aquí un arrastrear. Entonces, fíjense que me está tomando aquí el total de vengado con el auxilio de transporte obvio. Le estoy diciendo y résteme, aquí me aparece el puntico azulito, me está diciendo que como el anterior valor y este. Y aquí internamente se ve que en la fórmula estamos realizando una resta. Y ya está liquidado cada trabajador. ¿Cuánto le queda ganar cada trabajador? Y lo mismo, ya he sacado aquí la suma de cada valor. Ya he sacado la suma de forma horizontal. Y ya nos quedó la nómina. Ya les quedó la nómina. Muy sencillo, ¿verdad? No es tan complicado. Y lo más difícil es tomar los conceptos de cada valor y de cada valor del devengado, de cada valor del deducido. Entonces, bueno, ya vamos a continuar con la provisión para las prestaciones. Lo vamos a hacer en dos, vamos a hacer dos videos. Este lo vamos a dejar así, en donde solamente explicamos cómo se liquida la nómina en este formato, y ya en el siguiente video vamos a hacer el de la provisión para prestaciones sociales, para aportes para fiscales y seguridad social. Entonces nos vemos en la próxima clase, muchos éxitos para todos y nos vemos muy pronto. ¿Cómo la vieron? Más que todo es práctica, profe, solo práctica. Si practicamos, Claro, no, lo logramos. después de tener claros los conceptos es muy sencillo, que era lo que les decía, ¿cierto? Pero sin embargo, pues quise compartir la casa de Elsa porque me parece que también es interesante. Obviamente hay que enfatizar en unos aspectos, pero pues igual la idea es tener un esquema general, ¿cierto? Eso es lo que es una nómina. Lo demás que son las prestaciones, la provisión de prestaciones sociales, pues se las hace uno con el mismo fundamento, que es lo que pretendemos hacer, de dejarles el trabajito a usted, porque todo yo o la Elsa no se puede tampoco, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Muy bien. De todas maneras, también quise pues dejarles esto para que ustedes, como ahí queda en la clase grabada, pues la idea es también que si ustedes tienen un trabajo que tienen que hacer, entonces si tienen que retomarlo, pues la revisan, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Estamos claros? Preguntas hasta ahí. Sí, señor. ¿Todo? ¿Narito? Muy bien. Uy, fue. Bueno, venga a ver aquí, miremos a ver por qué. Entonces, miremos nuestro titulito. Hablamos de liquidación del contrato de trabajo. ¿Tengo tiempo? Todavía como 5, sí, en 5 minutos podemos mirar eso, ¿sí o no? Por lo menos dejemos la inscripción. Entonces decimos ya, liquidación del contrato de trabajo, ¿no? Punto aparte, al terminar el contrato de trabajo, al terminar el contrato de trabajo, la empresa debe reconocer a favor del trabajador los salarios,
las prestaciones sociales, coma, y demás pagos pendientes a que tenga derecho, coma, de acuerdo con la legislación vigente. Punto aparte. Para tal efecto, se sigue el procedimiento con base en la hoja de vida laboral del trabajador. Con base. En la hoja de vida laboral del trabajador. Coma, se toman datos como el tipo de contrato de trabajo. Entonces ya sabemos si es a término fijo, indefinido, lo que sea, ¿cierto? Coma, motivo de la terminación del contrato de trabajo, coma, fecha de ingreso, coma, la última remuneración mensual, coma, último periodo de disfrute y pago de vacaciones, coma, último pago de cesantías e intereses de cesantías. Punto seguido, puede ser. Posteriormente se efectúan los cálculos del caso y se procede a elaborar la hoja de liquidación del contrato de trabajo. ¿Listo? Dejamos punto aparte. Pasos para la liquidación de un contrato de trabajo. 2 puntos. ¿Listo? Entonces, obviamente algo fundamental, por eso lo tomamos acá, y es tener en cuenta, ¿cierto?, esa hoja de vida laboral del trabajador. Por ejemplo, uno tiene que mirar si tiene permisos no remunerados, si hubo interrupción del contrato de trabajo, todo ese tipo de cosas que pueden llegar a suceder en un momento determinado. Lo normal es que no sucedan, ¿no? Pero pues en estos tiempos, por ejemplo, hay que estar muy cuidadoso también porque recuerden que una de las funciones de nosotros los contadores o administradores es que velar por los recursos de la empresa también. ¿Estamos claros? Muy bien, por favor me activan las camaritas porque ya creo que nos toca irnos a trabajar. Ojo a lo siguiente. Entonces, mañana ustedes, creo que con ustedes no tengo tanto problema porque es a las 10. Mañana tienen el examen, ¿cierto? A las 10, más o menos creo que dura media hora, ¿correcto?
Entonces, para que estemos ahí, o sea, arrancamos a las 10, no dejen pasar el tiempo porque después están llorando que es que no sé qué, que es que no me quedo, no alcance el tiempo, no. Entonces se sienta a las 10, ahí se le abre ese bicho y comenzamos a responderlo y creo que más o menos tiene como 40 minutos, algo así. Entonces, para que lo respondemos y seguimos con nuestra clase, ¿listo? Porque hay que dejarles otro trabajito adicional. ¿Cómo la ven? Estoy así votado yo últimamente. Estoy votado últimamente, ¿sí o no? ¿Listo? Ush, pero, mero, profe. Entonces entramos directamente Profe, a la una pregunta. plataforma. Uy, espera. Sí, claro, en la plataforma como lo hicimos la vez pasada, yo me estoy aquí y ustedes entran y tan y yo los espero aquí. El que va terminando, pues, se va activando aquí, o sea, se va mostrando, mejor dicho. ¿Qué me decía alguien? Me hizo Profe, una una pregunta. pregunta, sí señor. ¿Dónde está la vía? Nosotros tenemos clase hasta el día de mañana, entonces tú dices Sí. que nos vas a dejar un trabajo, entonces no sé qué posibilidad es mejor dejarlo desde hoy para mañana no estar No, todos. no, porque es que la idea es que si yo les puse, pues básicamente el trabajo es sobre nómina. Lo que pasa es que yo generalmente les dejo un solo muñeco y ustedes hacen los otros. Eso es. Entonces no tiene sentido porque para eso les puse digamos, el programita ahí, la videoconferencia de la nómina. Es por eso. ¿Cierto? Y son los nombres de ustedes. ¿Se acuerda que desde el principio dijimos que íbamos a trabajar con los nombres de ustedes? Es para eso. ¿Vale? No se me preocupe que eso no es que sea muy largo ni una de esas cosas, pero sí Bueno, quiero que lo hagan ustedes. ¿Listo? Además, a veces les digo a la persona, si quiere hágalo más bien a mano ahí en la hojita esa que tienen y con eso no se enredan, si no son muy diestros para el Excel, porque puede pasar, ¿no? Profe, Lo que pasa es que, ahí lo voy a hacer así, porque ¿saben qué es lo que sucede? Que a veces con el Excel, no son ustedes, son otros. Hay mucho tramposo que llega y le envía el trabajo al otro y por arrastrarlo y después es un problema. Lo agarran allá, le preguntan alguna cosa y está más perdido que lo dijo el Inver. Entonces la idea es que nosotros mismos lo hagamos. ¿Estamos claros? Por eso fue que les pedí esa hojita. ¿Se acuerda que les pedí una hoja de liquidación de sueldos y que sí, profe. Angie nos compartió? Y entonces es para eso. Entonces, eso es sencillito, eso no le pongan tanto pero a eso. ¿Listo? ¿Estamos Profe, a claros? Angie se Listo, le profe. cayó el Zoom. No puede ingresar, entonces pues yo le comento. Aquí ya estoy. Ah, Sí, bueno. listo. Ah, ya está por ahí. Listo. Sí, no hay ningún problema. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Lo importante también, vuelvo y repito, es que pronto si ustedes ven que hay alguna clase que les llama la atención o no sé, allá están generalmente los videos, ¿cierto? De la clase, pues ahí está con groserías y todo y un poco de cosas que uno detrás de cámaras que ni les cuento, ¿cierto? Pero pues igual en esa estamos todos, ¿listos? ¿Estamos claros? Profe. Bueno, entonces que mi Dios me los bendiga. Hablamos mañana, que dejen ese mal genio, sobre todo Laura, Luisa, Karen, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, hablamos mañana si Dios quiere. Buen día. Chao, profe, gracias. Chao. No, profe. Con Listo, mucho profe. gusto. Chao, gracias. Dios me los bendiga. Suerte. Chao. Ahí se me quedó.